Me hago una ceñita acá. Ya. Bueno, bienvenidos a nuestro curso online Redes Neuronales con JAST y SPSS, que denominé 2 en 1 precisamente porque hay como dos aplicaciones o dos miradas para trabajar estos dos software en el tema de redes neuronales. Les habla León Darío Bello Parias, estadístico de profesión, ya de base el pregrado fue estadístico y a partir de ahí pues diversos estudios también del área estadística misma, multivariante y mercadeo, investigación, algunas especializaciones y alguna parte que avancé en temas tecnológicos. Vamos a trabajar el tema de redes neuronales en este curso. Por lo tanto, voy a tratar de afianzar algunos conceptos para algunos y de dar unas ideas generales para otros. Y por eso llamé acá Introducción Redes Neuronales, entendiendo que hay varias miradas también. Y poco a poco iremos tratando de separar unas u otras. ¿Qué tenemos acá? Redes neuronales. Bueno, antes también observen en la parte inferior, usualmente coloco alguna enlace o la dirección de donde obtuve algunas de estas definiciones, porque tratando de actualizar los temas, pues busco en las redes o en la internet y tomo apartes de algunos de ellos. ¿Qué encontré en una de tantas? Que está en la parte inferior su dirección donde se puede profundizar obviamente más. Redes neuronales intentan emular la forma en que las personas tomamos decisiones de modo similar a como lo hacen las neuronas en nuestro cerebro. Bueno, es algo como muy, ¿qué diríamos? No optimista, sino bueno, muy optimista. Se basan en una estructura básica, en el perceptrón y en el mecanismo de backpropagation. Estos son nombres que los estamos leyendo por primera vez para algunos. Tiene un perfil o un uso en el SPSS. Obviamente, cuando hablo de SPSS, hay muchos software adicionales que trabajan con estos, contando el R también. El JAST también tiene otros diferentes, o sea, hay diferentes algoritmos, diferentes nombres, y de eso se trata acá, de tratar de tener una mirada general también de ellos. Una imagen que nos trata de llevar a pensar que, bueno, sí seremos capaces, los informáticos, ¿no?, de lograr cómo pensamos y llegar, pues exacto, tal vez no por ahora. Hay películas ya que nos cuentan historias que llegan a superar al humano. Es ciencia ficción por ahora. Tenemos otro pantallo de redes neuronales donde ya insertamos un concepto al menos visual, y es el tema de las capas. La capa de entrada, capa oculta, capa de salida. Una de las formas de esquematizar el tema de las redes. ¿Y qué decimos en el texto? Una red neuronal puede aproximar una amplia gama de modelos estadísticos sin que tenga que hipotetizar de antemano determinadas relaciones entre las variables dependientes e independientes. Acá nos lleva entonces al tema de minería de datos, es decir, tenemos una cantidad de variables, de registros, y sin necesidad de que el investigador realice hipótesis, porque si somos francos, nosotros hacemos hipótesis de acuerdo a lo que dijeron otros y otros y otros y otros, o sea, a la experiencia vivida y a otras personas, al conocimiento de otras personas. Sin embargo, hay cosas que no captamos, no somos capaces, porque es nuestra naturaleza, y en estos procedimientos se trata de identificar relaciones que no seríamos capaces nosotros de, humanamente, pues, detectar o percibir de una manera estadística o ordenada. Esta es otra imagen que tomé de estas direcciones y tratan de enlazar cómo es el proceso natural humano. En la parte superior viene una entrada, una descripción de una situación. Aquí estamos nosotros en una situación de inicio de nuestro curso, donde
charlábamos antes sobre nuestras expectativas, las profesiones que tenemos, los países donde somos. Ahí se encuentra la decisión, o sea, digamos lo que en mi cerebro estuvo funcionando, asumamos que muy bien, para ir procesando toda esta información y decir, bueno, entonces ¿por cuál software empiezo? ¿Empiezo por el JAS o empiezo por el SPS? ¿Cuál será lo mejor? Y tomo una decisión, es la salida de la situación. Y digo, voy a empezar con JAS por X o Y razón, puede ser el que sea más corto en tiempo para evacuarlo, simple en su manejo, etc. Eso es lo que tendremos en la parte inferior donde dice entrada de la red neuronal. Hay una entrada, observen unos cuadritos, y eso se procesa acá. Entonces la entrada de la situación inicial está aquí en los primeros 4 cajones, luego hay una capa oculta y luego hay una salida, que es donde se tomará la decisión. Pero el tema de esta salida es porque se entrenó aquí en la mitad. Se entrenó, tal vez evaluó los diversos cursos o diversas presentaciones de personas en este tipo de cursos, muchas situaciones que tenía, y analizó y buscó una mejor solución de acuerdo a esa experiencia vivida. Aquí tengo una figura tomada también, obviamente, de estas direcciones diferentes, pero tratando de entender un poquitico como el proceso que plantearon luego los informáticos, los de ciencias, inteligencia artificial, etc. ¿Cómo funciona el asunto? Aparentemente, ¿no? Están basadas en el funcionamiento de las redes de neuronas biológicas. Las neuronas que todos tenemos en nuestro cerebro están compuestas de dendritas, que es digamos los terminales que observamos en la imagen izquierda. El soma y el axón. Las dendritas se encargan de captar los impulsos nerviosos que emiten otras neuronas. O sea, a estas terminales hay otras neuronas, por aquí en otro lado hay millones de neuronas, y tienen un impulso acá, un impacto. Esos impulsos que llegan se procesan acá, en el soma que llaman, y se transmiten a través del axón hacia otra neurona. Y así es el proceso. Pues eso es lo que se han tratado de hacer ya, la parte de la programación y la parte de los algoritmos. Unas entradas, un procesamiento interno, una salida, pero esa salida impacta a otra neurona y se hace un proceso hasta buscar una salida adecuada, o mejor, según las experiencias y todo esto, una buena respuesta. Del mismo modo que nuestro cerebro está compuesto por neuronas interconectadas entre sí, una red neuronal artificial está formada por neuronas artificiales conectadas entre sí y que se denominan capas. Ya lo habíamos mostrado en el previo, en las que siguen voy a explicitar un poco más, pero aquí en este esquema que tenemos a la izquierda, tenemos unas entradas 1, 3, 5, son las entradas. Ahorita explicitaré de mejor manera tal vez a qué hago referencia, pero aquí hay unos pesos de entradas. Observen el grosor de las líneas. Eso también lo vamos a observar en las redes que encontremos. Si es muy grueso, ahí tiene mayor peso, digamos que esa variable o esta entrada que hayamos hecho. Y aquí en la mitad vamos a tener unas funciones de activación. ¿Qué es eso? El impulso que requieren, que decíamos ahora en la anterior, un impulso al nervio para que impacte otra neurona. Entonces en la mitad observan símbolos, sumatoria, el sigma de la desviación estándar poblacional, el signo de sumatoria también es el símbolo de sumatoria de una matriz de covarianzas, ¿no?, poblacional. Entonces aquí en la mitad hay unas funciones. Una función que dependerá de los datos, dependerá del mismo software utilizado, el sigmoide, el tangencial, se procesan acá y dan una salida, un número o si es cualitativa, una variable dicotómica o politómica. Pero eso es más o menos el proceso que maneja este aspecto. Vuelvo con el tema de las entradas, pero antes leo.
arquitectura de una red neuronal artificial. Entre otras cosas, en el SPSS bien específico, una pestaña para decirle la arquitectura. ¿Sí? Vamos a cerrar este pedacito acá que nos está pidiendo otra cosa aquí. Después lo actualizamos. Arquitectura de una red neuronal. Los pesos son los parámetros que deben ajustarse durante el proceso de entrenamiento para conseguir que la capa de salida dé resultados. Entonces estamos hablando de los pesos, estamos hablando de capas, pero también estamos viendo en la imagen izquierda que hay unas variables de entrada. Variables de entrada. Los pesos y luego unas funciones, que es lo que tenemos en la capa oculta, y ahí hay un procesamiento para llegar a unos resultados. El error entre lo observado y el resultado de la red se propaga hacia atrás, por eso es el nombre backpropagation. Claro, si estamos usando ese procedimiento, porque hay otros. Y debe ir disminuyendo en las sucesivas iteraciones en lo que se presentan los valores de las variables predictoras. Entonces es un proceso. Puede ser que en el primer ensayo hubo unos primeros pesos incluso al azar, se usó una función, se dio unos resultados y pudo ser que no hubo una buena respuesta, al menos con lo real. Entonces se vuelve el proceso, se sigue otra interacción y lo que se pretende es ir disminuyendo el error. Eso es lo clave del asunto. ¿Qué tenemos acá? Y tal vez pararía este primer video acá. Es que tenemos capas ocultas y no tiene que ser una. Aquí vemos una capa de entrada, al final hay unas salidas y en el medio dice capas ocultas y tenemos dos columnas de bolitas. Lo que dicen los expertos es básicamente que con dos máximos se tiene. La mayoría de procedimientos se trabaja con una capa oculta. Tiene que ser casos ya mucho más sofisticados que planteemos capas ocultas de orden 2. Porque obviamente mientras más capas, en este caso 2, hay más, como observan ustedes, muchas más relaciones entre los pesos, los datos de entrada, etcétera, etcétera. Obviamente el procesamiento es mucho mayor y de alguna manera es mucho más complejo las salidas para analizar, pero puede pasar. Lo usual es trabajar con una o dos capas. Voy a dejar esta primera partecita hasta acá.